Universidad de las Américas Puebla del proceso electoral México 2020-2021. En esta ocasión hablaremos del futuro de la agenda feminista tras las elecciones. Mi nombre es Teresita Aguilar Coronado, estudiante de la carrera de Derecho, y tendré el gusto de acompañarlos. La dinámica a seguir esta sesión será la siguiente. El panel se dividirá en 3 secciones. En cada sección, la moderadora expondrá una serie de preguntas y se cederá la palabra a las panelistas, con el fin de que expongan su punto de vista y se genere un diálogo enriquecedor. Cada panelista tendrá 5 minutos para expresar su punto de vista. Antes de iniciar el webinar, daremos una breve semblanza de nuestras invitadas y moderadora. La primera panelista es la doctora Saraí Aguilar. Es el enlace universitario de Unigénero, que es unidad para la igualdad de género en la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como diversos colectivos feministas. Asimismo, es columnista de Grupo Milenio y de otros portales feministas. Ella es una voz actual, fuerte y controversial, sobre temas de género y desigualdad, con un interés académico y en formación de generaciones preparadas para convivir con igualdad. Máster en Artes con especialidad en difusión cultural y doctora en educación, cuenta con estudios en investigación sobre estratificación social y violencia de género. Es catedrática de Educación Media Superior y coordinadora del Departamento de Artes y Humanidades del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe en Monterrey, Nuevo León, así como examinadora para el International Baccalaureate. La diputada Adriana Dávila Fernández es actualmente diputada perteneciente a las comisiones de Derechos Humanos, Gobernación, Población y Seguridad Pública. Ha sido ya diputada federal previamente, senadora de la República y candidata a la gubernatura de Tlaxcala. Es una activa conferencista sobre temas de trata de personas y violencia de género. Es vocera del movimiento 50+1, movimiento de empoderamiento a las mujeres que participan en los espacios de decisión con la finalidad de que se cumpla el respeto a los derechos de las mujeres y lograr alcanzar la igualdad sustantiva en todos los niveles de la vida pública del país. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano. La diputada Mariana Rodríguez Mieri Terán es actualmente diputada federal perteneciente a las comisiones de Asuntos Migratorios y Justicia. Funge actualmente como vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ha sido magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Tamaulipas, subsecretaria de Derechos Humanos de la misma entidad y directora jurídica del DIF en Nuevo León. Es abogada por la Universidad Iberoamericana en maestría con Derechos Humanos y maestría en Derecho Internacional por Georgetown University. Impulsora del Paro Nacional Un Día Sin Mujeres del 9 de marzo y activista. Legislativa relevante con la agenda política de equidad y justicia para las mujeres. En unos momentos, la diputada se incorporará al webinar. Antes de iniciar el webinar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este panel. Esta mesa será moderada por la doctora Gabriela Moreno Valle Bautista. La doctora Gabriela Moreno Valle Bautista es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestra en Derecho Empresarial por la Universidad Iberoamericana, maestra en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, tiene una certificación en conflictos laborales por la OIT, es integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento al cumplimiento de la alerta de violencia de género contra las mujeres en Puebla. Es ponente en los diplomados de Derechos Humanos y de Juicio de Amparo organizado por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las sedes de Puebla, Cuernavaca, Chetumal y Oaxaca. Tiene experiencia de más de 17 años en el Poder Judicial de la Federación como secretaria de estudio del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del Sexto Circuito. Actualmente es docente en la Universidad de las Américas Puebla, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. Sus áreas de expertise son derechos humanos,
en género y derechos indígenas, juicio de amparo, derecho constitucional y derecho laboral. La doctora Gabriela será nuestra moderadora y es a quien le cedo la palabra en este momento. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, muy contenta de estar aquí moderando esta mesa tan importante en tiempos tan importantes, tan relevantes jurídicamente. Creo yo que estamos viviendo una coyuntura muy interesante en el tema, en los temas que estaremos tocando esta tarde. No, sin duda hemos tenido grandes avances legislativos respecto a los derechos de las mujeres, la reforma constitucional en 1974, el artículo 4, en el que se establece la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Tenemos expedida también una ley general para la igualdad entre hombres y mujeres, una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el último año a través de movimientos interesantísimos que creo que nuestras invitadas nos comentarán. Bueno, el nacimiento de la llamada Ley Olimpia, la Ley Ingrid. También tenemos reconocidas convenciones internacionales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Comité CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belém do Pará. Al respecto, mi primer cuestionamiento, doctora Saraí, diputadas Adriana y Mariana, bueno, tenemos normas, tenemos instituciones además. ¿Qué es lo que falta en cuanto a una agenda legislativa? ¿Cuáles son los asuntos que siguen en el tintero? ¿Cuáles son las normas que necesitamos? ¿Cuáles son las leyes o reformas que necesitamos en estos momentos? ¿Cuáles se encuentran ya presentes en sus agendas, en las agendas legislativas? ¿Cuáles se encuentran en revisión? ¿Cuáles ustedes consideran que son las reformas necesarias a implementar en estos momentos? No sé, doctora Saraí, si gusta usted empezar en primer lugar. Después escucharíamos a la diputada Adriana Dávila y a continuación a la diputada Mariana Rodríguez y luego cambiaríamos el orden. Doctora Saraí, le escuchamos, por favor. Doctora Saraí, ¿tiene...? Estoy muteada. Ya, Ya. perdón. Ahí. Bueno, hola, ¿qué tal? Va de vuelta lo que había dicho. Me tocó primera. Yo soy la única que no está en el ámbito legislativo como tal, pero precisamente algo visto desde como observadora, pues, o como analista en estos temas. Precisamente la pregunta sería, tal vez, la pregunta provocadora sería, ¿realmente necesitamos más leyes? Somos un país que ha cambiado, reformado la Constitución, ha agregado cada vez que hay una situación, hay una nueva fiscalía para revisar lo que pasó a la fiscalía especializada, de la fiscalía especializada, generamos más leyes. Por ejemplo, ahorita mencionaban la ley Ingrid, y bueno, sí, la ley Ingrid salió al año de que se hizo esa exhibición del cuerpo tan terriblemente masacrado de Ingrid precisamente, pero aquí el punto es si verdaderamente el problema quedó solucionado con simplemente generar la ley Ingrid. Estamos envueltos en un círculo legislativo en el cual siempre se va a generar una comisión, siempre se va a generar una ley, siempre se va a generar una sanción pero realmente cuando hacemos una evaluación en retrospectiva no ha funcionado el estar llenándonos de papeles y de legislaciones que terminan quedando en el tintero. Realmente una de las grandes cosas que está aquejando y que es un enemigo tremendo en contra de la mujer es el nivel de impunidad que existe en el país. Mientras que el nivel de impunidad no baje, mientras que ese nivel de impunidad vaya, mientras que no se apliquen las leyes que ya hay, nos podemos seguir llenando de leyes hasta el infinito. Entonces, yo aquí en esta parte, claro, ¿no? Es muy fácil venir y a lo mejor plantear la pelota del otro lado, del lado legislativo. La crítica va hacia mi lado. O sea, también yo podría decir, ¿qué estamos haciendo las universidades? ¿Qué estamos haciendo las casas de formadores en educación? ¿Qué se está haciendo desde el lado de la sociedad para forjar, formar y transformar esas generaciones a esos ciudadanos que al llegar al ámbito social no están cumpliendo, ya no digo por ley, sino por simplemente por derechos humanos, por el más mínimo respeto a la vida, no se está cumpliendo con esto.
Entonces, para mí, más allá de qué ley nos falta, yo diría qué nos falta como sociedad para lograr transformar a los ciudadanos, uno, en que se respete la vida, en que haya un entendimiento en una igualdad sustantiva que se refleje en la sociedad, en el que las mujeres tengamos un acceso real a nuestros derechos. Y del otro lado, yo sí diría, la pregunta, pues digo, aquí tenemos a dos expertas, ¿qué está faltando para que esas leyes verdaderamente se cumplan? Los estudios hablan de niveles de impunidad de 97% en algunos estados. Y estamos hablando de eso, no del número negro. O sea, sabemos que en el caso de denuncias sexuales, la mayoría no se denuncian. Sabemos que en el caso de agresiones físicas, la mayoría no se denuncian. Y aún así alcanzamos niveles de impunidad del 97%. Entonces, ¿realmente necesitamos otra ley más? Yo no creo que necesitemos otra ley más. Yo pienso que lo que necesitamos es empezar a generar sistemas eficaces, tanto de justicia, de aplicación de justicia, capacitación de los órganos que ya existen, para que verdaderamente se puedan cumplir las leyes que ya hay y se dé un verdadero trato con enfoque de género, que la aplicación de justicia verdaderamente tenga ese enfoque de género, que no sea un lugar común, que nos llenemos siempre de que, bueno, hay una legislación más, es que ya avanzamos, es que México ya es un país muy progresista porque estamos suscritos a los tratados internacionales. Pero si vemos las recomendaciones de la ONU Mujeres, estamos para llorar. O sea, no cumplimos. El problema de México no es de papel. El problema de México es de facto, es de hecho, no se cumple. Papel tenemos para aventar. Leyes hay un montón. El problema es de cumplimiento, de ejercicio de la justicia. Esa sería mi opinión, pero aquí les dejo el balón del lado de las diputadas. Gracias, muchas gracias. Doctora, la escuchamos, diputada Dávila. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gaby. Antes que nada, quiero agradecer mucho este espacio. Me encanta compartir este panel con Saraí, con Mariana. Son amigas a las que quiero, pero especialmente respeto en una trayectoria que cada una tiene, una en el ámbito legislativo y judicial y la otra desde la opinión pública, que además es el complemento más importante, porque aunque Saraí diga que ella no es legisladora, todo lo que ellas hacen como analistas y muchas de ustedes hacen como analistas se tiene que llevar a la práctica en el Poder Legislativo y es de donde nosotras tomamos también muchas de las cosas que hemos intentado incluir en las leyes que nos hemos dado para la defensa de nuestros derechos. Y yo quiero decirte, Gaby, a quienes nos están escuchando, que lamentablemente no hay una sola ley, ninguna en este país, ni de mujeres ni de nada, que cambie una conducta humana. ¿Qué es lo que sí puede cambiar una conducta humana? Se le llama política pública. Y en la política pública, justo para eso salen las leyes, hay leyes para sancionar conductas, ¿no? Pero también hay leyes para prevenir las conductas. Y estamos fallando en el proceso de la prevención porque no estamos aplicando con toda claridad el tema de la política pública, pues prácticamente lo que se ha hecho es forzar un poco esta aprobación de legislación en donde se reconozcan nuestros derechos, pero no se comprenda por qué nuestros derechos están siendo peleados, por qué están siendo impulsados, por qué queremos esa igualdad. Y pareciera ser que estas luchas terminan convirtiéndose en unas luchas de hombres contra mujeres cuando justamente la igualdad lo que busca es que podamos caminar en paralelo. Nosotros no pretendemos bajo ninguna circunstancia, y lo hemos platicado muchas ocasiones, tener características físicas similares a los de los varones. Tenemos diferencias emocionales, físicas, que por supuesto lo único que tienen que hacer es acercarnos hacia llegar a la meta, que es tener los mismos derechos. ¿Y a qué me refiero? Las cientos de violencias que se manifiestan contra nosotras se han plasmado ya en las leyes. Por ejemplo, en el que podamos acceder a un mismo salario si estamos ocupando o queremos ocupar el mismo cargo, a que podamos acceder a un cargo público si estamos compitiendo en las mismas condiciones, que por supuesto, la verdad es que no competimos en las mismas condiciones. Sí es cierto que la brecha está cada vez más abierta y hoy que tenemos una participación más activa, también es cierto que se intensifican los ataques y que la violencia se ha intensificado, concretamente en el tema de violencia política, o que también tenemos los mismos derechos de ser dueñas de lo
de nuestro pensamiento, de nuestras libertades, de lo que queremos, y también tenemos derecho a pensar como piensan todas las mujeres en pluralidad, a las que defienden la vida desde la concepción y las que no, a las que tienen otra forma de pensar. Pero algo sí ha cambiado en estos últimos 2 años, Gaby, y yo quiero ser enfática en ese tema, porque a mí me parece que es importante. Hoy las mujeres nos hemos convocado a trabajar en conjunto y creo que este es el único movimiento que en los últimos 2 años, por supuesto que es el producto de la lucha de décadas y décadas y décadas y décadas, o sea, no es que ya en automático hoy nosotras estemos haciendo este trabajo solo porque se nos ocurrió y porque somos las actoras principales en este momento, sino porque en este andar, en este camino, en los últimos 2 años nos han quitado tanto, nos han eliminado tantas cosas, que hemos perdido el miedo de luchar por ellas en conjunto, mujeres apoyando mujeres. Y en ese camino paralelo somos el único movimiento en este país de mujeres que se ha congregado de manera voluntaria, sin hacer una convocatoria específicamente por alguien. Tú ponle el nombre en ese momento a cualquier activista, no hay una sola activista que destaque respecto de todo este movimiento de mujeres que se da en este país. A nosotros no nos llevan en camiones. Tampoco hemos aprendido a respetar, insisto, a aquellas que piensan completamente distinto a las otras y nos aprendimos a comunicar de mejor manera. Ese es un gran avance que tenemos que consolidar con más fuerza, porque eso nos va a permitir exigirle a los gobiernos que se encargan de ejecutar las leyes que nosotras aprobamos y nosotros aprobamos, porque debo decirlo, este es un camino en paralelo, lucha de hombres, de mujeres y hombres que no le tienen miedo a la igualdad. Eso es muy importante señalarlo, porque en la medida en que seamos capaces de ir sumando a más varones a que comprendan nuestra forma de ver las cosas, de por qué estamos participando en todos los ámbitos en los que participamos y que aprendan a respetar esos derechos, y las mujeres seamos capaces de respetarnos entre nosotras, aún con nuestras diferencias, y entendamos que este mundo es tan plural y que es la pluralidad el elemento más importante que nos hemos dado para lograr y construir acuerdos. Por cierto, debo decirlo, cuando desde la pluralidad se trabaja en las cámaras, por ejemplo, la pluralidad logra generar leyes e instituciones en la defensa de nuestros derechos. Y lo que tenemos que dar mensaje claro, quienes llegamos a un cargo público, y con esto culmino, Gaby, es que nuestra diferencia más importante es que cuando lleguemos a un cargo público, cualquiera que este sea, tiene que notarse. Es decir, no podemos normalizar lo que está sucediendo y estar supeditadas justamente a normalizar conductas y acciones que nos están haciendo daño. Pongo el ejemplo de 3 casos últimos que han sido la semana pasada, nos sacudieron, y lo voy a poner con nombres distintos, con partidos distintos, porque es importante señalarlo. El tema que se discutió muchísimo y que mantiene a Félix Salgado Macedonio con las preferencias electorales tan altas en un estado como Guerrero, en donde por supuesto tenemos índices altísimos de trata de personas, especialmente explotación de niñas, niños y adolescentes, y que además es un asunto que tenemos que empezar a revisar, a desmenuzar para poder entender esta circunstancia, la trata de personas con fines de trabajo, servicio forzado, que está dándose mucho ahí, y evidentemente la explotación sexual. Es importante entenderlo en esta cultura que se ha venido construyendo alrededor de esto, y que el escándalo mayor no es que estemos exigiéndole a la Procuraduría, a la Fiscalía del Estado de Guerrero que actúe. Le estamos diciendo al INE que actúe con una sanción administrativa y no con una sanción penal que corresponde. Son cosas completamente distintas. Desgastamos una institución como el INE por un caso que tiene que ver más con un asunto de carácter penal que tendríamos que estar exigiendo en la Fiscalía de Justicia del Estado de Guerrero o en la Fiscalía General de la República, y lo trasladamos a una falta administrativa. ¿Con qué concluyo en este caso de Félix Salgado Macedonio? Pues parece ser que es más importante rebasar, o sea, es más grave que rebases el tope de gastos de campaña a que violes y tengas acusaciones por 5 mujeres a las que violaste. Digo, no pretendo entrar en el tema de la presunción de inocencia, pero me parece fundamental señalarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay acusaciones que no han sido investigadas. Segundo caso que quiero plantear, un panista en el Estado de México que en una clase como bajo esta plataforma, una maestra haciendo su trabajo, una maestra segura e incluso en la pronunciación que está haciendo con sus alumnos, es agredida por su pareja, con palabras que son verdaderamente desgarradoras, con un elemento y una carga emocional que cuando tú lo escuchas sientes que el cuerpo se te enchina y te indigna escuchar esas cosas que ves,
que es militante de mi propio partido político, yo debo decirlo, y que no solo tiene que estar expulsado, tiene que estar el señor en la cárcel, porque esas conductas no podemos permitirlas bajo ninguna circunstancia en ningún partido político, porque eso no tiene partido, eso es un asunto de un delito que se está cometiendo de violencia contra una mujer, que está además con la vergüenza enorme de que sea exhibida públicamente, que es violentada, y el miedo a la exhibición y el miedo al esposo la tienen replegada en un tema en donde su identidad ya fue descubierta y en donde este empoderamiento que ella tiene como maestra pierde toda fuerza ante sus alumnos y ante la sociedad que sigue pasando este video continuamente. Terrible. Y el último caso que a mí me parece de los más desgarradores, un diputado federal de Morena que piensa que puede violar a un joven que tiene 4 acusaciones de violación, pederastía para ser exactos, y que hoy está discutiéndose si se le quita el fuero o no, que además, por cierto, se presumió mucho que ya no teníamos fuero, ¿no? Era una decisión y hemos quitado el fuero y entonces resulta ser que es el instrumento que se usó para poder dejar en libertad a una persona que tiene la acusación del joven que sale y que lo denuncia, y que además en ese escenario, obviamente, la mamá angustiadísima dice, a mí regréseme a mi hijo, y el diputado termina diciendo, lo podemos arreglar de manera económica, como si el daño se pudiera pagar de manera económica. Y concluyo con este asunto último del candidato manoseador, en el caso concreto de Zacatecas, en donde quien pretende gobernar, no estoy exculpando al candidato, el candidato tendría que estar siendo sancionado evidentemente por una conducta que además fue recurrente, primero en el busto, luego en el glúteo, ¿no? Y resulta ser que sale la candidata diciendo, no, esto es un asunto para manchar el movimiento, y a mí me preocupa eso, que es justamente lo que empecé diciendo. Nuestra llegada a los cargos debe ser el ejemplo para la denuncia. Si no usamos las instituciones que nos hemos dado para la defensa de nuestros derechos, todo se queda en el ámbito mediático o de denuncia y no de justicia. Y este país lo que requiere hoy, Gaby, es justicia. Muchísimas gracias, diputada. Muchísimas gracias por su respuesta. Le escuchamos, diputada Mariana Rodríguez. ¿Le escuchamos, diputada? Muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada, sumarme al agradecimiento que hace mi querida compañera Adriana Dávila, Gaby, por este espacio, por invitarnos, por tenernos aquí. Para mí es un verdadero privilegio platicar con ustedes y, por supuesto, compartir panel pues con grandes mujeres como Saraí y como Adriana. Muchísimas gracias también a Teresita por haber hecho esa introducción que hizo de nosotros al principio de la presentación. A ver, híjole, es que ya como soy la tercera, ya hay como mucho tema por todo lo que estaba escuchando. Aquí estaba escribiendo y checando algunos apuntes, particularmente del 19 constitucional, y ahorita entro a esto. A ver, yo creo que las leyes son tan efectivas y tan buenas como las personas que las aplican. Y lo hemos dicho muchísimo en tribuna, en la Cámara de Diputados, no hay una varita mágica que por obra y gracia de aprobar una legislación va a hacer, como muy bien lo dijo mi querida Adriana, un cambio en las conductas humanas. Y yo voy a poner un ejemplo muy puntual porque es uno de los ámbitos en los que yo he trabajado y tiene que ver, por supuesto, con el 19 constitucional, delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al margen queda que somos la única democracia en el mundo que tiene la figura de prisión preventiva oficiosa, que no justificada como una medida cautelar, no, oficiosa. Entonces, pero para no entrar en temas tan técnicos de penal, sí les quiero decir que desde el 2008 tenemos una lista de delitos que ameritan este tipo de prisión preventiva sin que el Ministerio Público la tenga que solicitar, el juez la tiene que dictar. Y ahora que entramos nosotros en esta legislación, mucho se dijo que era una barbaridad que no tuviéramos más delitos graves que estuvieran contenidos en el 19 y que por eso tendríamos que meter el feminicidio. Y que una vez que el feminicidio estuviera en el artículo 19 constitucional, como ya iba a ser un delito que ameritaba prisión preventiva oficiosa, bueno, pues por obra y gracia del Espíritu Santo se iba a terminar con esta conducta. Y nosotros comentábamos en la tribuna, decimos, desde 2008
está, por ejemplo, homicidio doloso, está, por ejemplo, secuestro, está, por ejemplo, violación en este catálogo de delitos, y el hecho de que estén ahí desde 2008 no solo no ha meritado que se reduzcan la incidencia de estos delitos que se han cometido, se ha incrementado trágicamente la incidencia de estos delitos. Entonces nosotros decíamos, más allá de querer meter a la Constitución más legislación, y si se me permite, y yo así lo voy a decir y me paro atrás de mis palabras, de un populismo penal, como queriendo engañar a las personas que con el simple hecho de únicamente encontrarse ya en una legislación vamos a tener una mejoría en la situación. Y no, como bien se dijo aquí también por Adriana, cambiando todo el tema, 1, de la prevención, 2, de la cultura, 3, de las personas que están recibiendo las denuncias. ¿Cuántas mujeres, me consta, han ido a denunciar una conducta nociva por parte de otra persona, particularmente, por ejemplo, para poner este ejemplo que está diciendo de su pareja? Una servidora fue magistrada penal y me tocaba revisar asuntos en los que las mujeres fueron hasta 9 veces al Ministerio Público a denunciar una conducta violenta que iba cada vez escalando, ¿verdad? Porque normalmente no se inicia matando a la persona, se inicia gritando, se continúa empujando, después escala y se puede golpear. O sea, ¿qué te quiero decir? Es toda una cadena de circunstancias que lamentablemente muchas veces terminan en el feminicidio, pero se pudieron haber prevenido si se hubiera atendido cuando la primera vez que se fue a denunciar. Entonces, a la pregunta expresa por la que empezamos, para no irme yo ya por todo este tema únicamente de feminicidio, te diría que yo considero que tenemos la legislación suficiente para hacer valer nuestros derechos, no únicamente en el ámbito nacional. Hay convenciones internacionales muy importantes, está CEDAW, está Belém do Pará, para eliminar la violencia, para tener el acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, para eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres. Estas convenciones tienen su espejo en la legislación nacional, y las que no lo tengan se puede uno citar y apoyar en estas convenciones internacionales para también traerlas al ámbito nacional y hacer cumplir estos derechos. El tema es, por un lado, a ver, ¿qué tanto estamos nosotros cumpliendo con que las mujeres sepamos a qué tenemos derecho y qué conductas no pueden ser toleradas? O sea, el violentómetro, por ejemplo, cuando muchas veces las mujeres no saben que ya el hecho de que te griten es una forma de violencia. Y eso que ahorita estamos hablando de un tipo de violencia que está sucediendo, pero también está la violencia económica, pero también está la violencia simbólica. Hay un sinfín de violencias, y yo ahorita también diría la violencia gubernamental con la eliminación de tantas políticas públicas que ayudaban a las mujeres. Por ejemplo, estancias infantiles ayudaban a las mujeres a que pudieran tener un lugar seguro en donde dejar a sus hijas, a sus hijos mientras trabajaran, para ellas poder ir a ganar sustento, cuando aquí tenemos un mundo de familias o de hogares que son encabezadas por jefas de familia. O cuando aún estén los dos, se requiere el sueldo de las dos personas, Y el quitar esta política pública, pues es una manera de violentar a las mujeres, porque no vas a poder salir de tu casa, no vas a poder ir a ganar ese sustento, y te van a dejar en una condición de vulnerabilidad y que seas, si se me permite la expresión, presa fácil de que te violenten en tu casa porque no tienes a dónde ir. La eliminación de los apoyos a las asociaciones que tenían los albergues para mujeres violentadas. Esa es otra forma de violencia. ¿A dónde va a salir una mujer corriendo con sus hijos a medianoche si tiene un problema de esta naturaleza? Y se dice, no, ahora se les va a dar el dinero en efectivo a las 2 de la mañana. ¿A dónde vas a ir a recoger el dinero a las 2 de la mañana para irte a un hotel con tus hijos? ¿O qué vas a hacer? Se requieren políticas públicas. Es lo que muy bien dijo Adriana, y yo quería ilustrar un poco más en ejemplos y decir que a juicio de una servidora, por supuesto que es importante que tengamos un marco normativo que nos permita exigir nuestros derechos, pero ese marco normativo será tan útil y tan efectivo como las personas
que sepamos exigir nuestros derechos, pero por supuesto las autoridades que nos puedan garantizar, otorgar y proteger estos derechos. Y este es un tema que ahorita no estamos viendo y como bien lo dijo Adriana, por eso estamos organizadas mujeres de diferentes partidos, de diferentes ideologías, de diferentes edades, de diferentes lugares, países, estados y si se me permite hasta países, porque es un movimiento mundial en el cual estamos exigiendo nuestros derechos y que no nos vamos a callar. Verdaderamente a mí me gusta muchísimo una frase de la canción de Vivir Quintana que dice, nos sembraron miedo pero nos crecieron alas, Entonces, aquí vamos a estar dando esta batalla y ya espero haber respondido la pregunta del tema si se requiere más legislación. Y bueno, un poco ya entré también al tema de ejemplos y de política pública, pero hasta aquí dejaría mi primer comentario. Querida Gaby, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Y en efecto, si tocan a una, respondemos todas. En efecto, lo que nos comentaba la doctora Saraí, es cierto, el terrible problema de la impunidad que vivimos en este país. Es muy fácil decir, es que denuncien, claro, también con la violencia institucional que podemos vivir las mujeres, no es tan sencillo ir a denunciar. Es que qué tonta que no denuncia. No, los obstáculos son muchos a que nos encontramos las mujeres, insisto, los diferentes tipos de violencia que podemos vivir. Como nos comentaba la diputada Dávila, ciertamente es una lucha colectiva. Nunca ninguna mujer logró algo sola. Ha sido el esfuerzo, el trabajo de todas las mujeres luchando, ciertamente, ¿no? No hay una forma, un llamado, salimos las mujeres a la calle a exigir nuestros derechos, sin embargo, también, como bien lo señaló, los hombres tienen que ser aliados. Pareciera que estos temas son temas únicamente que nos competen a nosotras, cuando competen a toda la sociedad para lograr una transformación real, ¿no? De los pocos, el único delito, diría yo, en el que la víctima siente la vergüenza, la culpa es nuestra, la culpa es mía, en este caso que comentaba la diputada Dávila, y bueno, revictimizando, ¿no? Escucha este audio. Bueno, parece que ya la maestra está buscando justicia, ojalá la encuentre. Y bueno, finalmente, ciertamente, diputada Rodríguez, la perspectiva de género en la administración de justicia, en todos los escalones de la justicia, no únicamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino, les digo a mis alumnos, a mis alumnas, desde el policía de la entrada, ¿no? Debe tener esa perspectiva de género. Pero, y entonces, si no necesitamos nuevas leyes y las que están ahí, ¿en qué se debe trabajar? Esta esa legislatura que vamos a elegir en unos días, ¿en qué debe trabajar? ¿Qué debemos exigirles a las y los candidatas a diputadas en materia de género? ¿Cuál debería ser la prioridad de los candidatos, de las candidatas y de nuestra nueva legislatura? ¿Cuál sería entonces ese reto que tendrían que enfrentar? Empezaríamos en este segmento con usted, diputada Dávila, después la diputada Rodríguez y por último en este segmento la doctora Saraí Aguilar. Doctora Dávila, la escuchamos, por favor. Muchas gracias, Gaby. Principalmente tenemos que hacer, los congresos tienen una función específica, que es la aprobación de presupuestos y el equilibrio de poderes. Esas dos, digo, hay otras en el tema de la fiscalización, en fin, pero especialmente esas dos, que es el equilibrio de poderes y el tema de la aprobación de presupuestos, tanto federales como locales, ahí me parece que es muy importante, insisto, en que hagamos todo lo posible porque no desaparezcan programas que se convierten en políticas públicas y que no desaparezcan presupuestos que están dados, por ejemplo, para el tema de la prevención. Cuando se creó la nueva Fiscalía General de la República, recordarás, Mariana, recordarás ahí, porque tú escribiste al respecto, justamente de las desapariciones de áreas fundamentales, importantes, que por cierto no se regresaron ahora con las nuevas modificaciones que se hicieron y que lamentablemente, pues a pesar de nuestros votos, no pudimos entender. Y ahí, Gaby, es donde yo insisto, nuestra llegada tiene que hacer la diferencia. Si nosotras hoy somos la legislatura de la paridad, fíjate bien, o sea, somos, si nosotros votáramos, todas las mujeres votáramos de la misma manera para defender el derecho de las otras, entonces estaríamos haciendo un gran paso que hace cambio en la política pública. Y hay que fortalecer las instituciones. Gaby, nosotras pasamos lamentablemente de crear dioses o diosas en lugar de instituciones. O sea, necesitamos basar todo en el fortalecimiento de una institución que, independientemente de la llegada de nosotros como personas o no,
porque siempre habrá quien luche por nosotras, ¿eh? Siempre habrá alguien que levante la mano, siempre, aunque sea solita, o sean 2 o 3, ya sea desde la academia, desde el periodismo, desde la ciencia, desde la tecnología, siempre habrá alguien, desde la política, ¿no? Pero quienes estamos en política estamos obligadas a que esta presencia se note, y se note en el momento en el que votes, porque lamentablemente esta presencia hoy en la Cámara no ha hecho la diferencia. Yo he visto cómo se derrumban grandes trayectorias de personas a las que no solo les teníamos reconocimiento, sino muchas admiramos para la llegada, cuando las veíamos ocupar esos cargos, eran inspiracionales y motivadoras para nosotros, para decir, yo puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Y qué sucede cuando esas figuras se derrumban ante el miedo del patriarca que está tomando las decisiones en el federal o en los estatales? Porque sucede mucho también, o sea, es importante señalar, en la federación está sucediendo, pero las hay también en los gobiernos estatales donde ni siquiera quieren tocar los temas de feminicidios, por favor, y dicen, no me vengas a alborotar aquí el gallinero, no hables de temas de mujeres, porque entonces vamos a empezar con un problema, ¿no? Y creo que lo más importante de las mujeres es que no seamos feministas de oposición. ¿A qué me refiero con esto? Que solo cuando somos oposición de los gobiernos le entramos al tema de defender los derechos de las mujeres. Yo no sé si el término todas lo podamos usar de la misma manera. Yo no sé si a todas nos gusta la palabra feministas. Yo lo que digo es la lucha de las mujeres por nuestros derechos, así, y de los hombres y de la sociedad por nuestros derechos, ¿no? Tan simple. Déjame recurrir a una frase, Gaby, que usaba mucho un hombre al que yo admiro, a pesar de que todo el mundo decía que era muy macho, pero yo lo admiro mucho porque tenía frases que identificaban con mucha claridad lo que hoy pasa en este país y lo que ha venido pasando a lo largo del tiempo. Decía, ¿cómo le podemos pedir a las personas que piensen en votar si tienen que pensar en comer? Eso lo decía Carlos Castillo Peraza. Y fíjate lo significativo de esto. Se desaparecieron programas como comedores comunitarios. En la pandemia, las mujeres fuimos de las más afectadas. ¿Por qué? Porque los ingresos se recortaron y las primeras a las que corrían eran a las mujeres, porque tenían que ir a hacer el trabajo, o tienen que hacer el trabajo en casa, de cuidar a los niños, o las que son cabeza de familia, que tienen que estar pendientes de, a veces, el tipo de familia que tengas en este país, porque ya no son la familia que todo mundo anhelamos y que también hay que comprenderlo, ¿no? O sea, pues no es el papá y la mamá y los hijitos así, ¿no? La que te pintan siempre, incluso en los programas, ¿no? Hay familias de todo tipo hoy que se han venido conformando y que si no vas a esa realidad y no entiendes que, por ejemplo, el mayor número de violaciones se da en los hogares por un personal, para niñas y niños me estoy refiriendo, de una persona cercana a esas familias, yo me pregunto y le preguntaría a todos, ¿ese es el tipo de familia que vamos a defender? O sea, es parte de lo que tenemos que ir cambiándonos todos el chip y entender que esta sociedad vive en su vida cotidiana y las mujeres en su vida cotidiana problemas que tenemos que enfrentar de otra manera y que eso es lo que más nos une hoy a todas, independientemente de la ideología que estemos llevando a cabo, porque hay que entender que ese problema se vive en la vida cotidiana y que tienes que ayudar a resolverlo y que eso resuelve la gente que hace política y que hace política pública y que eso denuncian las periodistas y que nosotros estamos obligadas a hacer ese trabajo en conjunto. Porque una denuncia que hace Saraí, por ejemplo, nosotros tenemos que darle seguimiento en la parte legal y en la fortaleza y en la exigencia de las instituciones de que no haya impunidad para esos casos que se denuncian muchas veces desde el periodismo, de la investigación que hacen mujeres como ella, incluso como Lourdes Mendoza, incluso como amigas Ivonne Melgar, que yo ubico, o sea, a muchas mujeres que además, por cierto, pensamos de manera completamente distinta, pero esa pluralidad y ese conjunto de trabajo, los estudios que hacen desde la academia, desde las universidades, en donde nos sacan los datos y dicen, oigan, este mes, por ejemplo, el dato fue el mes más violento para las mujeres. Uf. ¿Y qué vamos a hacer entonces las que estamos aquí de este lado? Pues decirle, oye, gobierno, no estás cumpliendo con tu tarea, ¿verdad? Ese es el contrapeso, ese es el equilibrio y eso es lo que tenemos que lograr en una sociedad que estamos exigiendo sea más justa para nosotros. Muchas gracias, diputada Mariana Rodríguez. Escuchamos, por favor. Yo sumaría lo que muy bien ha estado señalando Adriana, un tema fundamental y que aparte es una campaña que lanzó la propia Adriana
y de la cual yo me siento muy orgullosa que me ha invitado a ayudar a la difusión, pero es de ella y también, como bien dice, de nuestra compañera de lucha, Lourdes Mendoza, en el sentido de que, ¿qué le vamos a la pregunta que ustedes hicieron, qué le vamos a exigir o de qué debemos estar pendientes de los candidatos y las candidatas? La campaña se llama No te acostumbres, no normalices. Y es una campaña que habla precisamente de que no nos acostumbremos y no normalicemos la violencia que se está viviendo. Hasta aquí voy a dejar el tema de la campaña para que Adriana la pueda después explicar con mayor, pero dice que yo la explique, pero es una gran campaña en el sentido de que necesitamos, bueno, ahí voy a platicar más entonces, que como muy bien se le ocurrió a Adriana Dávila, necesitamos que los candidatos y las candidatas a cualquier puesto de elección popular, ojo, desde gobernadores, gobernadoras, hasta diputados federales, diputados locales, alcaldes, alcaldesas, hagan el compromiso con la agenda de las mujeres y que efectivamente graben un video en el cual se comprometen desde el cargo que tienen para ver qué es lo que van a poder hacer. Por ejemplo, los gobernadores a tener un programa de estancias infantiles en sus estados. Por ejemplo, los diputados federales a conseguir otra vez el presupuesto para esos programas de estancias infantiles a nivel nacional que se terminaron, pero también para dar las batallas en los espacios locales. Por ejemplo, las diputadas locales sí van a homologar el tipo penal de feminicidio en sus estados al nuevo que sacamos en la federación, que creemos que es uno más completo. Alcaldes y alcaldesas también, ¿cuál es? O sea, puntualmente decir, sí nos estamos comprometiendo con esta agenda de las mujeres, sí nos estamos comprometiendo a que tengan también los recursos para la vacunación, toda la cartilla de vacunación, porque este problema que le pega a niños y niñas es una forma de violencia también, por supuesto, para las mujeres. A ver, fíjate que tú no puedas llevar a tu hijo a atenderse y que aparte se estén enfermando de enfermedades de las cuales ya no se enfermaban en el país porque ya estaban erradicadas. Y ahorita estamos viendo que hay una problemática hasta para conseguir vacunas de sarampión. Entonces, es una barbaridad estos retrocesos. Entonces, que nos digan a qué sí se van a comprometer, que nos digan que se van en video a hacer el compromiso de luchar en contra, por supuesto, de todas las formas de violencia contra las mujeres, y eso es una parte fundamental, y estamos exhortando, que así lo ha hecho muy bien Adriana, a las candidatas y los candidatos que se comprometan, ¿no? Entonces, ¿qué debemos exigir? Eso por una parte. Y por otra parte, que yo también considero que es un tema muy importante, y que entra dentro de esta normalización, a ver, están muriendo por feminicidio o de manera violenta 11 o 12 mujeres al día. Es que es una cifra trágica. Si esto no nos mueve a ver que algo estamos haciendo mal como sociedad, pues yo ya no sé qué va a hacer. 11 o 12 mujeres al día pierden la vida de manera violenta. Entonces, nos traen a la atención de las y los diputados, hablando de lo que se deben de comprometer, una legislación que nosotros consideramos, una nueva ley de la Fiscalía, que nosotros consideramos que es absolutamente insuficiente para atender las necesidades de grupos particulares de víctimas, y que aparte, fíjense nada más, en esta legislatura, al principio de esta legislatura, nos llevaron también otra ley orgánica para la Fiscalía General de la República, que nos dijeron que con esa legislación se iba a poder enfrentar de mejor manera la ola de violencia, y que se iban a llevar resultados y que se iba a poder por fin lograr esta sed de justicia que tenemos en el país, ¿no? Y esta pues ansiedad, se podría decir, para bajar los índices de violencia, para pacificar el país, así lo dijeron en campaña. Y pasando 2 años, vemos que ahora vienen y nos dicen que esa ley que les aprobamos, que nos habían dicho que iba a ser la correcta y que se iba a formar ciertos mecanismos como un consejo ciudadano, nunca se echaron a volar. Nunca se nombraron esos consejos y esta ley nunca llegó a cumplirse. Y esa ley había sido una que se había trabajado con sociedad civil, que tenía un amplio consenso. Ahora nos presentan una nueva legislación que dice que va a abrogar la anterior, que ni siquiera llegó a funcionar, y que aparte, en un concepto erróneo de autonomía de la Fiscalía,
va ahora a decidir en qué mecanismos muy importantes para la justicia participa o no participa. Y fíjense a cuáles me refiero. Al Sistema Nacional de Búsqueda. El Sistema Nacional de Búsqueda está buscando personas desaparecidas. No van ustedes a creer que está buscando carros, ¿eh? Está buscando personas desaparecidas. Y la Fiscalía quiere que se diga que va a participar en apego y respeto irrestricto a su autonomía, como si la autonomía no le viniera desde la Constitución y la autonomía fuera para ser independiente de los demás poderes, como cualquier organismo constitucionalmente autónomo que no tuviera injerencia y que pueda ser independiente en sus investigaciones. Pero por supuesto que no es autónoma para decidir en qué mecanismos participa y en cuáles no. Tiene que cumplir con ciertas obligaciones. El mismo caso con el que tiene que ver con trata de personas, el mismo caso con el que tiene que ver con defensa de periodistas y de defensores de derechos humanos. Entonces, ¿qué diría yo a los legisladores y las legisladoras que vayamos a elegir? Ustedes vean bien si estas personas se van a oponer y van a dar la batalla del lado de las víctimas, como lo hicimos. Adriana Dávila es una guerrera que defiende todos estos principios, o si van a aceptar lo que traiga el gobierno en turno sin cuestionar si efectivamente esto se va a traducir en un beneficio para la sociedad. Entonces, porque es muy fácil ser oposición cuando no se es gobierno, es lo que se dice, pero ahorita muchas personas que venían de ser una oposición férrea, que venían de tener otros posicionamientos bastante importantes, los estamos viendo que ahora aceptan cualquier cosa y que tiene muchísimo que ver con cómo se nos están derrumbando y se nos están yendo entre los dedos las instituciones que creíamos que ya eran instituciones sólidas. Yo en lo personal creía que la Comisión Nacional de Derechos Humanos era ya una institución sólida, era ya un contrapeso que teníamos en el país para señalar y para evitar violaciones a derechos humanos, o al menos para castigar y exigir justicia. Y en un momento se cambia la titular, se pone a alguien a modo y hasta ahí llegó la institución. Yo ese tema, por ejemplo, lo creía superar. Entonces, si nos dices, ¿qué es lo que debemos de buscar? Debemos de buscar que sean personas que tengan congruencia, que sean personas que se hayan al menos distinguido o comprometido con ciertos temas como estos que les he estado yo tratando de ejemplificar, y que necesariamente estén dispuestos a dar la batalla del lado de la ciudadanía, porque si no es así, pues cada vez se irá instalando de una manera más, diría yo, hasta agresiva, el autoritarismo en nuestro país, lo cual pues es algo que nos debe de tener muy preocupados y muy ocupados. ¿Y cómo es la manera de defenderlo? Pues a través de nuestro voto que podamos esgrimir ahora el 6 de junio. Hasta aquí dejaría mi comentario, Gaby. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Diputada doctora Saraí Aguilar, le escuchamos, por favor. Sí, bueno, pues aquí sí tengo muchas cosas que opinar. En primer lugar, algo que sería clave para los legisladores que vienen en la siguiente, ahora sí que en el siguiente periodo, a los que vamos a elegir, sería saber si verdaderamente el feminismo va a resistir más al oficialismo, o si verdaderamente están comprometidas con la agenda o con la bancada. Porque eso es algo que desgraciadamente, y no podemos dejar aquí de fuera ningún partido, cuando cada partido ha tenido sus agresores, porque cada uno ha tenido sus joyas. Desgraciadamente hemos visto, y Adriana es una amiga muy querida y la quiero mucho, porque aunque he estado a veces ahí dando la voz en contra de, puedo decir que ella defiende la agenda y no la bancada. He alzado la voz a veces por denuncias con cuestiones que suceden en el PAN, y ella ha estado ahí sosteniendo también, ¿no? Hemos visto tanto a legisladoras del partido en el poder defender cuestiones impensables, ¿sí? Legisladoras de gran trayectoria feminista defendiendo candidaturas de violadores, defendiendo actos que no tienen defensa. Hemos estado viendo a legisladoras de oposición salir a respaldar, a acuerpar a legisladores que han tenido comentarios imperdonables en el Senado y se han prestado a salir a acuerparlo. Discúlpenme, pero eso es que no haya dignidad. Y y así sucesivamente. No hemos tenido los codos en el PRI, el movimiento, y también hemos tenido legisladoras que han dicho, pues yo no voy con la bancada,
yo voy con la agenda. Entonces, el primer punto aquí que sería también clave sería estamos hablando que vamos por la legislatura en la que vamos en paridad en todo, la paridad es para todo. Nada más aquí vamos a tener que tener algo bien en claro. En la siguiente legislación va a haber un gran compromiso para las mujeres que formen parte de esta bancada, porque van a tener que demostrar que van por una igualdad, por una paridad sustantiva, que se va a notar en la agenda, porque si van a hacer aquí les toca demostrar si verdaderamente van a hacer igualdad o van a hacer cuota. Porque si al momento de llegar a las posiciones de poder, al momento de estar en las posiciones de poder alzar la voz, ellas deciden someter esa voz a los designios del partido, a lo que le conviene a su bancada, entonces discúlpenme, pero la paridad no está sirviendo de nada, sino para llenar cuotas, para llenar lugares comunes y para que se ponga en letras de oro la legislación de la paridad. Y para poder estar tranquilos con nosotros que estamos cumpliendo en discurso algo que en realidad no se está cumpliendo. Y entonces, en vez de estar igual que siempre, estaríamos peor que antes. Porque habríamos logrado llenar con cuotas numéricas esos espacios, habrían llegado las mujeres para doblegar su voz ante los designios y los mandatos de las cuestiones del poder. Entonces ahí sí, ya no va a haber quien nos salve. Ese es un punto clave, saber si están dispuestas a romper con la bancada por defender las causas de la agenda. Y esa es una pregunta que yo he hecho muchas veces, he levantado muchas veces la voz en las denuncias que hago en las columnas, si te va a ganar la bancada o vas por la agenda. Un punto aquí, sí me queda claro que el feminismo tiene una posición antagónica, es una posición, no es un sentimiento, no estamos en una batalla de géneros o contra un género, estamos en una batalla por la desigualdad, en donde los hombres pueden ser aliados, o algunos dicen que feministas, otros que aliados, no me voy a meter en ese punto que es muy discutido, hay autoras feministas como Bell Hook, y otras tantas que dicen que sí hay hombres feministas, sí, hay otras que dicen que no, que son aliados. Bueno, aquí el tema está en que hombres comprometidos con la agenda feminista, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener que demostrar que vamos a lograr ese compromiso de agendas, tanto de las mujeres como de los hombres, porque el discurso hasta ahorita siempre va enfocado a que si es los hombres, a que si el club de todos, y es que son ellos. Bueno, ¿y las mujeres? ¿Verdaderamente van a estar dispuestas a dar ese paso? Esa pregunta se la haría yo desde mi posición externa. Desde ahora sí como que la crítica hacia el poder. ¿Van a dar ese paso? Porque desgraciadamente lo que se ha demostrado es que son pocas. Son pocas las que se atreven a romper. Son pocas las que se atreven a sacrificar, porque el feminismo es incómodo. Es incómodo para el poder. ¿Cuántas se van a atrever a ser incómodas a sus liderazgos? El otro punto aquí también interesante sería que tendríamos que entender que hay una posición en el feminismo que es la intersección. Nosotros aquí ahorita estamos teniendo un debate entre iguales, porque incluso entre las oprimidas hay niveles de opresión. Entonces, cuando hablamos que la causa feminista nos está hermanando, que la causa feminista nos está llevando, yo me atrevo aquí a ser anticlimática y decir, nos está hermanando entre las que somos iguales. Es que nos hemos estado haciendo más iguales las iguales. Aquí nos encontramos tres mujeres que son mujeres en posiciones de poder. Yo soy una persona académica con un grado de estudio que no tenemos, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, ahorita lo que hablábamos antes. ¿Por qué lo tomo como ejemplo? Porque Guerrero ahorita está en el epicentro, ¿no? De toda la visión. Hay partes en la Sierra de Guerrero donde tenemos índices de analfabetismo similares a países de África. Entonces, estamos hablando aquí desde nuestros privilegios, y que conste que no voy a salir con el tema de que me siento avergonzada de mi privilegio. No estoy avergonzada de los beneficios que tengo, pero soy consciente de ellos. Entonces, yo no puedo decir que el feminismo está avanzando y si ha logrado visibilización entre quienes, entre los que tenemos acceso a redes, que ya somos un grupo privilegiado, entre los que tenemos acceso a educación universitaria, entre los que estamos teniendo acceso a aspirar a una candidatura, a luchar a par con los hombres, e incluso a dejarlos atrás. Pero entonces, mi pregunta es si eso va a ser considerado, porque de nada sirve que generemos una legislación, si como por aquí mencionaba
creo que fue la diputada Mariana quien mencionaba, bueno, del tener conocimiento, ¿no? De lo que tienes derecho y demás, pero eso forma parte de una función que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la divulgación de los derechos para todo tipo de personas, es hacer accesible la ley y el conocimiento de ella, pero también tenemos que tener esa visión interseccional donde entendamos que mis opresiones no son las mismas opresiones que está atravesando la otra mujer. Por el simple hecho de ser mujer no atravesamos lo mismo y sin darme cuenta yo puedo ser opresora de una compañera de lucha. Entonces, algo que sería interesante sería ya no solamente ver que los diputados, que los legisladores, que los senadores se empapen en visión de género, en entender que todos somos iguales, que no nos pueden matar, aunque suene tan básico, que no nos pueden tocar, no. Entender que dentro de las opresiones hay niveles, que cómo vamos a llegar a esa mujer que está allá en Guerrero, a esa niña que está en Chiapas, a esa jovencita con la que están traficando, ¿sí? A esa muchachita que la cambiaron por un par de animales para la siembra, ¿sí? Entonces, que han normalizado y se han apropiado del clima de violencia como algo inevitable. Aquí el tema está si verdaderamente tenemos contemplado cómo se va a lograr simplemente con una paridad numérica. Eso para mí sería el gran reto que tenemos. Se los dejo de pregunta. Muchas gracias, doctora. Sí, claro, sin duda el fortalecimiento de las instituciones, ciertamente la legislatura de la paridad de género, claro, por una reforma legal, por una propuesta empujada, claro, desde nuestra lucha, pero por una obligatoriedad que fue en su momento impugnada por los partidos políticos, ¿no? Violación a la igualdad. Bueno, finalmente la Suprema Corte de Justicia considera que estas medidas de igualación positiva son totalmente válidas en una democracia. Ciertamente, como dijo la diputada Ávila, bueno, no ser feministas de oposición, ¿no? Sino realmente convencidas de nuestra lucha, claro, la diputada Rodríguez también, algo muy interesante, no hay que normalizar las violencias, ¿no? Y parece que cuando levantamos la voz somos exageradas, es que tú en todo ves desigualdades, es que tú en todo ves machismo, cuando ciertamente, bueno, permea en muchas instituciones, ¿no? Yo aquí, bueno, para la siguiente ronda, diputada, bueno, ¿y qué pasa si quienes vamos a elegir no asumen la agenda legislativa, no asumen una agenda, en su agenda legislativa, perdón, no asumen compromisos de género? ¿Qué es lo que sucedería? Bueno, la doctora Saraí también, ciertamente, doctora, no es un feminismo, son los feminismos, ¿no? Y cada una desde nuestra trinchera debemos tener nuestra lucha, pero analizando, entendiendo que ciertamente no todas las mujeres tenemos el acceso a la educación. Hoy mismo, ¿no? Aquí, ¿cuántas mujeres nos estarán oyendo fuera de nuestros ámbitos legislativo y académico, ¿no? ¿Hasta dónde estaríamos? ¿Hasta dónde estaremos? ¿Hasta dónde podríamos? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Necesitamos no solo mujeres en el poder, sino mujeres con poder, mujeres comprometidas con el género. Ciertamente la perspectiva de género no está en los genitales, ¿no? Está aquí en nuestro cerebro, ¿no? Entonces también, pues hay muchas mujeres que no tienen esta perspectiva de género. Como una pregunta final, yo les diría, bueno, ¿cómo podemos introducir un cambio real? ¿Cómo podemos obligar a las personas que vamos a elegir candidatos, candidatas, futuros diputados, diputadas? ¿Cómo podemos imponer una agenda de género, pero una agenda de género que visualice a todas las mujeres, las necesidades, no nada más de la academia, no nada más dentro de las diputaciones, sino en general de todas las mujeres, sobre todo de los grupos más vulnerables, como dice la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Esos grupos, las mujeres, sin duda, que transversal e históricamente hemos sido discriminadas cuando pareciera que nuestra voz vale mucho menos, sobre todo una mujer pobre, indígena, enferma, sin educación. Bueno, ¿dónde quedan los derechos? ¿Y cómo impulsar los derechos de esas mujeres, ¿no? Y ciertamente los feminismos somos incómodos, y entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr un verdadero cambio? ¿Qué podríamos hacer para obligar de alguna forma a que se adopten esas agendas? Bueno, escucharíamos en esta última ronda primero a la diputada Rodríguez, después a la doctora Saraí y por último a la diputada Dávila. Diputada Rodríguez, le escuchamos, por favor.
Muchísimas gracias, Gaby. Aprovecho para despedirme. Fíjense que yo tengo otra reunión porque tenemos todo el tema de que estamos preparando la acción de inconstitucionalidad, como ustedes saben, por la aprobación de la ley Saldívar, y me tengo que conectar en la siguiente reunión, no sin antes decirles que les agradezco muchísimo la oportunidad, pero nada más para hacer un comentario final. Mira, es fundamental esto que acabas de decir, Gaby, para ver cómo, para nosotros decir, no nos vamos a ir, esta lucha ya la iniciamos y aquí nos vamos a quedar. Pero también es muy importante ver desde nuestras casas, desde el ejemplo que nosotros estamos dando, cómo nos tratamos entre nosotras, entre mujeres, que eso también es un paradigma muy importante que debemos de tener en consideración, apoyarnos. Yo le agradezco muchísimo, por ejemplo, aquí a la diputada Adriana Dávila, y hablo de la diputada Saraí, perdóname, pero porque damos las batallas en el legislativo, que es donde nos ha tocado ser solidarias, sororas y apoyarnos. Entonces yo creo que cuando entre más nos apoyemos y más estemos pendientes unas de otras y mejor eduquemos a nuestros hijos e hijas, pues entonces sí podríamos empezar a iniciar un cambio. Pero ya para exigir a las diputadas y a los diputados, pues vamos a continuar en la lucha, y si hay que marchar, marchemos, y si hay que ir a manifestarnos, manifestemos, siempre pacíficamente y con respeto, pero ojo, no podemos dejar los espacios públicos que hemos ido ganando. Hasta aquí dejaré yo mi comentario, una disculpa porque este último fue muy breve, pero me tengo que conectar a la siguiente reunión. Les agradezco en el alma la invitación y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, éxito en su reunión. Gracias. Y pues estaremos, por supuesto, pendientes, ¿no? Gracias. Estos medios de control. Sí, ahí les estaré yo platicando si me lo permiten. Sí, por favor, claro que sí, ¿no? Hay que estar pendientes de todas las reformas que se han hecho y las impugnaciones que en su caso se pudieron hacer para ver los resultados. Muchas gracias. Doctora Saraí, le escuchamos, por favor. Ya llegué de regreso. ¿Qué pasaría si los diputados y diputadas que elegimos no cumplen, no? En resumen. Bueno, aquí es algo bastante interesante la pregunta. De entrada, pues tenemos que estar conscientes que tenemos que estar dispuestos a dar la batalla, así como se ha venido dando y como se tendrá que venir dando, porque de entrada no es, o sea, falta mucho camino por recorrer, las agendas no están completas. Hablábamos, sí, de los feminismos que se tienen que entender también que más allá de los puntos de desencuentro, se tiene que llegar a los puntos de encuentro de las agendas feministas, ¿sí? Tiene que haber un punto de encuentro. Por ejemplo, se tiene que entender que algunas de las grandes batallas que se están dando, que es sobre los derechos reproductivos, entre otros, no tienen que ver con una batalla moral. O sea, no nos vamos a trepar a las batallas morales, nos tenemos que trepar a la batalla de salud pública. Tenemos que treparnos a esto desde la arena política. Las batallas morales se tienen que dejar de un lado, tanto del lado del a favor, por ejemplo, tanto del lado del contra. Porque bueno, en este caso, Adriana ya ha estado conmigo en algunas mesas en las que lo he manifestado. O sea, yo entiendo que puede haber posiciones éticas y morales diferentes, pero tenemos que entender que la parte de la salud pública es una y hay cuestiones con las que se tienen que cumplir, que tenemos que exigir a los diputados y las diputadas. Simplemente tenemos que exigir que cumplan para lo que son ellos, para lo que se votó por ellos, porque son representantes populares, son representantes que llevan nuestra voz, para los cuales voté para que ellos dieran la voz por mí en el Congreso. Algo que yo pienso, y aunque a lo mejor es así como que me estoy dando un balazo en el pie yo misma, pero algo que a lo mejor se tiene que entender, que si bien es cierto que estamos los académicos, que si bien es cierto que estamos a los que nos presentan en todas las mesas como los expertos, a los que nos llaman por teléfono, a los que publicamos y demás, y que llevamos en una mesa y en otra, la sociedad civil está allá afuera. O sea, la sociedad civil no soy yo, no son compañeras expertas que tengo que publican en 1000 medios, que están en los tops en universidades, a las que uno ve en todas las mesas. Hay más sociedad civil. O sea, hemos tomado, y a lo mejor se escucha muy populista, pero bueno, de todo se tiene que retomar. O sea, sí existe la organización de la sociedad civil, sí, pero la sociedad civil no somos nada más las cúpulas. Tenemos que entender que la sociedad civil está afuera, que está en las calles, que está en la mujer que
en la persona de la tercera edad que está ahorita, que se quedó ahorita sin empleo, que estaba empacando en el supermercado, que está en esa jovencita que quedó embarazada a los 13 años, que son unas realidades en nuestro país, el embarazo adolescente y el embarazo en niñas, que por cierto, en teoría se persigue de oficio como delito sexual y no, llegan embarazadas y no hay persigue nada, ¿sí? Entonces, que están en las jóvenes que no están teniendo acceso a las universidades, que se están quedando fuera, ellas también son sociedad civil. Ellas son sociedad civil, todas somos, no solamente somos las empoderadas, las que estamos en los nichos, en los foros. Entonces, ¿qué tenemos que exigir? Que el legislador, que el diputado, que el senador las escuche a ellas, que estén presentes, que sean el eje, todas las mujeres somos el eje de esas batallas, porque somos todas las mujeres contra todas las violencias, contra todas las opresiones. Pero ¿de qué sirve si nada más se va a estar retomando las voces desiertas? Nos estamos replicando. Tenemos que exigirle a los representantes que verdaderamente se conviertan en eso, en representantes de todos, no solo de unos cuantos. Y que escuchen no solamente a los iguales, sino precisamente a los que piensan diferentes. En cierta ocasión, un periodista que quiero mucho, el que aprecio mucho, me dio un consejo que me dijo: tú no te levantes. Digo, una costumbre que tengo es que me levanto y pues veo todos los medios, ¿no? Pues así rápido, ya ven que es muy común que te manden los informes de prensa con todas las columnas y todo. Entonces, y yo tenía una mala costumbre, lo admito, me iba sobre las que yo sabía ya qué día publicaban, pues los amigos míos o los que a mí me gustaban, ¿verdad? Entonces, esas se leen. Yo dijo, es que no te vayas primero por los que a ti te gustan, por los que piensan como tú. Hay que leer primero a los que te disgustan, a los que te son incómodos, ¿sí? Algo que tenemos que exigir a los próximos legisladores es que escuchen a aquellos que les son incómodos, ¿sí? Aquellos que les causan ese rush, ¿no? Como me tocó una vez que me mandó un mensaje que dijo no sé qué, funcionaria, X funcionario, que te va a dar réplica porque eso que dijiste es una gran mentira. Le dije, pues adelante, que me dé la réplica, que me demuestre que estoy mintiendo, que me demuestre que esos otros están falsos y adelante. Digo, todavía estoy esperando la réplica, ¿verdad? Es más, ya no es funcionaria, pero bueno, ok. Y no me llegó la réplica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser incómodos y si no cumplen, ser todavía más incómodos, retomar las calles al doble, retomar los espacios públicos, ¿sí? Usar cada quien nuestras trincheras, nuestras redes sociales, hacer pequeñas redes con las mujeres que son las mujeres de nuestras vidas, con aquellas que no están, que no se han denominado como feministas, pero por las cuales también se marcha. ¿Sí? Exigir eso. No solamente exigirles como se acostumbra a cada mujer de su partido, nada más reclamarle por los machos de su partido. No, o sea, apoyarlas en esa lucha que están dando desde adentro y también exigirles y reclamarles, ser incómodos y volver a ser incómodos. Y si no hacen caso, pues habrá que alzar más la voz y volver a alzar. Aunque, pues en eso, muchas veces, sí, créanme que de repente la violencia en redes es fuerte. Bastante fuerte. Los días que más insultos recibo son los días que publico. Ahí se las dejo nada más de encargo. Ya sé que los martes y los viernes son los días que más insultos voy a recibir. Entonces, pues bueno, ese sería mi comentario. Y pues bueno, Adriana sabe que pues a veces soy incómoda y soy bien incómoda y pues vuelvo a ser incómoda, ¿no? Y ni modo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Diputada, sí. Diputada David. Muchas gracias, Gaby. Pues muchas gracias primero que nada por esta invitación. Ha sido un placer estar con Mariana y con Saraí. Algo que nos une es justamente que somos distintas, curiosamente, y que nos hemos aprendido a escuchar. Y yo, déjame mencionar algo que se dice mucho en mi partido, hay luchas inacabadas y hay brega de eternidad. Esta lucha es una de esas. Que hay que seguir dando, o sea, no necesariamente con lo que estamos haciendo hoy esto va a cambiar o las cosas que se están haciendo hoy son las que van a cambiar la realidad, no, por supuesto, hay que estar todos los días, es la constancia, es la gota de agua que va a hacer el hueco en el suelo, en el piso de cemento y no es la cubetada que se va a lanzar solo en un día, ¿no? No es una marcha lo que va a cambiar esto, son quizás miles, no es una palabra ni una ley lo que va a cambiar esto, son quizás miles y el seguimiento que tengamos que darle a esto, a la política pública
Y en esta brega de eternidad, pues yo lo que creo es que tenemos que buscar que cada vez más personas se sumen, insisto, desde la pluralidad se construyen, y voy a retomar la palabra de dos amigos con los que he estado reuniéndome muy seguido, o por lo menos más seguido que antes, y me reuní con ellos en un café hace algún tiempo. Hoy me reuní otra vez con él y con su esposa, y voy a cenar, y otro amigo, que dicen que cuando tú te sientas en una mesa y empiezas y partes del sí o del no, dejas de hacer política. Y a mí se me quedó muy grabado desde la primera vez que lo platiqué y que me lo dijeron, porque tienen razón. No puedes partir de posiciones extremas, ¿no? Tienes que encontrar estas coincidencias que permitan ir dando pasos en firme y hacer un poquito mientras puedes en la política pública y en el ejercicio, lo cual no significa que no tengas o debas tener identidad cuando te presentes ante un elector. Cuando te presentas ante un elector debes decir quién eres y qué estás intentando cambiar y cómo puedes hacer que esa realidad cambie en algo que, insisto, y también aprendí en esa elección, no se trata de una promesa, sino de un compromiso que tiene que convertirse, insisto, en política pública y entender la meta hacia la que queremos todas y todas llegar. Este movimiento de mujeres, que yo, insisto, no le quiero poner un nombre, yo creo que son la lucha por nuestros derechos. Hay mujeres que no califican y no están pensando en los conceptos, pero que desde sus trincheras están haciendo lo propio. La hace la ama de casa que todos los días se levanta a atender a sus hijos y a hacer unas múltiples tareas porque no conoce otro tipo de vida, porque esa es la vida que le fue presentada, y hay que mostrarle que hay otras formas también de hacer las cosas. Aquella mujer que es vendida en las comunidades por usos y costumbres y que no puede estar un uso y costumbre por encima de la ley. Una reforma importantísima que se hizo en materia de derechos humanos, la más importante y trascendente en el año 2011 con la modificación del primero constitucional, y muchas otras reformas que se han venido ejecutando con el fortalecimiento de nuestras instituciones. Gaby, Saraí, a mí me parece que estamos hoy ante un movimiento, insisto, que no tiene rostro más que el de mujer y que no tiene otro perfume más que el de mujer. Huele a mujer, pero también debo decirlo, también las mujeres sabemos hablar de otros temas. No solo hablamos de mujeres, no solo hablamos de género, sabemos de lo que significa tener y buscar dinero para el sustento diario. Hay mujeres que saben de la ciencia, de la tecnología, de las artes, de la pintura, en fin, de toda la filosofía, de la política. Y creo que entre más impulsemos a mujeres que se atrevan a, como dice Saraí, cambiar la agenda, seguir la agenda y no la bancada, también pueden ser ejemplos que arrastran para que la bancada asuma como tal la agenda género. Y de eso se trata el reto del que hablaba Mariana, que no solo construyó, también lo construyó otra periodista, Lourdes Mendoza, y que, debo decirlo, fue sacado de todas las columnas de muchas amigas que veíamos que de una u otra forma hay cosas que se están normalizando. Y cuando tú normalizas y te dejas de indignar por las cosas que suceden, entonces te conviertes en aquello que combates. Y hay que intentar que tú no seas aquello que combates, que no se trata de combatir con lo mismo por lo que estás luchando, y por lo que estamos luchando es por la igualdad. Y creo que eso es lo más importante hoy. Así es que hay que insistirlo, no pensemos que la bancada que llega la próxima legislatura va a cambiar el modelo que tenemos en este país, porque se requiere muchísimo más tiempo para esto. Eso es una lucha inacabada, pero sí hagamos todo lo posible para que cuando lleguen hagan la diferencia, se note el espacio y el avance sea cada vez más cerca de la meta que queremos, que no se llama otra cosa más que igualdad y equidad. Muchísimas gracias, diputada. Nos han llegado varias preguntas, pero bueno, por cuestión de tiempo, haremos una nada más. Nuestra presentadora, la alumna Teresita Aguilar, nos la va a leer. Teresita, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, doctora. La pregunta para las panelistas es la siguiente. ¿Cómo ven el hecho de que en estas elecciones hayan tantas candidatas a gobernadoras y cuántas posibilidades tienen de marcar la diferencia? Bueno, quien nos quiera contestar primero, doctora, diputada.
Ok, no, eso es trampa, Adriana. Está bien. O sea, ¿cómo lo veo? Yo pienso que lo estuve que por ahí lo mencioné. O sea, por cuestión de número, por cuestión ahora sí que de lugar común o por cuestión de verme progre, pues lo veo muy bien, ¿sí? O sea, la parte del número, la acción afirmativa se cumplió, porque era un tema que muchos discutían, bueno, pero ¿por qué les tienen que dar una cuota, que no sé qué? Bueno, pues porque, y aquí, la diputada Mariana, la diputada Adriana podrían decirlo, porque la verdad es que sí están esos techos de cristal en la política que no las dejan avanzar. O sea, es una realidad que en todos los ambientes hay ese tema, ¿no? Del machismo. Entonces, ¿era necesaria la acción afirmativa? Sí, sí era necesario. O sea, era necesario decirle a sus partidos, hasta aquí llegaste. O sea, necesitas poner mujeres. Y resulta increíble que en partidos, en organismos de años, se rasgaran las vestiduras los dirigentes porque no encontraron mujeres que poner. En mi propio estado ahorita, ¿sí? El PAN tiene un problema porque se pasaron el tema de la cuestión de género, de la paridad en los bloques, sí, que eran de mayor interés, y los bloques más fuertes, está riendo, y pusieron a puros hombres. Sí, pusieron a puros hombres en los alcaldías más fuertes. Bueno, entonces, ¿era necesario? Sí. ¿Lo veo bien? Sí, sí, lo veo bien. Se necesitaba decir hasta aquí llegaste, tienen que ir mujeres. La cosa cambió y es en serio, las vamos a respaldar. Y es muy bueno que haya dicho aquí el tribunal, por ejemplo, en el caso de mi estado, no me importa, es no, ya presentaron otra propuesta, es no, entiende, son mujeres. Esa parte me complace. Pienso que va a ayudar. Eso ahora va a quedar, o sea, ¿qué posibilidades tienen de llegar? Bueno, también eso ya depende de ellas, en gran parte, sí, porque también nosotros somos responsables, no nos podemos volver nada más en una posición cómoda de, no, pues me hacen a un lado, no sé qué, o sea, hay que dar la batalla, hay que dar la lucha, se tiene que dar parejo, ¿no? Ahora, si llegan, va a ser también en parte por el trabajo que ellos se hayan hecho, por el apoyo que hayan recibido de su partido y también si el electorado estaba en parte preparado para votar por una mujer. O sea, eso también son puntos que habría que discutir, si solamente se cambió la ley o si el electorado estaba preparado para votar por una mujer. Eso no implica que no se fuera a postular una mujer. Se tiene que hacer, se tiene que hacer, se tiene que hacer hasta que logren llegar las mujeres, que ya han estado llegando. ¿De qué va? Ellas van a abrir brecha para las generaciones que vienen con el trabajo que ellas hagan. Porque si bien no es una posición feminista decir que por qué las mujeres tenemos que ser mejores, tal vez no es feminista y voy a ser mala feminista, pero es realista. Sí, al día de hoy a las mujeres todavía se nos exige ser mejores para demostrar que nos merecemos en el lugar en el que estamos. Y mi lucha al hoy por hoy es tal vez tener que esforzarme al doble, aunque no es justo, pero para que las que vienen detrás de mí puedan llegar a ese lugar sin que se les demande más. Y que ya todo les toque a ellas simplemente cumplir con ese papel. No sé si con eso más o menos queda por ahí, contestar la pregunta de mi parte. Y si no, pues bueno, ya como quiera, era lo que traía, ¿no? Gracias, doctora diputada, le escuchamos. Gracias, Gaby Gazzari. Bueno, yo he sido 2 veces candidata a gobernadora y debo decirlo, nunca fue por motivos de la cuota, ¿no? La verdad es que debo decirlo con toda claridad, ni siquiera pensé en un proceso de género cuando tomé la decisión de participar. No hay un pueblo que te lo exija, ¿no? Y el pueblo es necio y el pueblo te lo pide y entonces tú vas, ¿no? Quienes hacemos política sabemos que para ser un político profesional también tienes que ir avanzando poco a poco y tienes que tomar ciertos riesgos, así como yo participé en el año 2010 y en el 2016 como candidata a gobernadora, ha habido otras candidatas y es cierto que también cuesta mucho más trabajo que los ciudadanos aprendan a votar por nosotros. Mi estado fue el primero que tuvo una gobernadora, Beatriz Paredes. Nada más déjenme darles un dato que a veces a la gente se le olvida, no concluyó su buen dato. Mandó Carlos Salinas de Gortari al siguiente candidato y la mandaron a ella a Cuba y luego la regresaron como subsecretaria de gobernación, ¿no? Esos datos se nos olvidan a veces y hay quienes piensan que cuando llegas a la política tienes que masculinizarte
y lo más importante de que las mujeres que hacemos política es hacer política como somos, con nuestras características, como mujeres que somos, con lo que somos. No puedes ser lo que no eres y no puedes cambiar lo que tú eres. Eso no es correcto ni debe ser así. Debo decir que, lo dice bien Saraí, lamentablemente mi partido fue uno de los que impugnó el tema de la paridad en gubernaturas, argumentando un tema de carácter técnico, y yo fui una de las que se pronunció en desacuerdo, insistiendo en cuándo debes defender qué cosa y por qué debes hacerlo. Pero esas luchas internas me ha tocado verlas cuando mujeres del PRI o del PRD, que a mí se me hace un poco inconcebible, de la izquierda, ¿no? Se repliegan ante estos mandatos que se dan a través de las líneas. Y no es que seas irreverente o irresponsable o poco institucional, es que tienes que ser congruente con tu discurso y con lo que haces. Y en la política lo que más hace falta hoy es congruencia e idea. Y cuando tú vas a hacer política y eres congruente y idea, entonces estoy segura que habrá mujeres que llegarán a gobernar como mujeres, y de eso se trata. Y la diferencia se tendrá que notar en el proceso, en el sentido de la vivencia, ¿no? Espero que hoy tengamos muchas mujeres gobernadoras, pero también espero que tengamos mejores gobiernos, que esas mujeres sepan con toda claridad que su llegada, insisto, debe hacer la diferencia, que no puede ser lo mismo y menos un retroceso como lo fue la legislatura de la paridad. La legislatura de la paridad no fue un avance para este país, fue un retroceso, no solo porque aquellas mujeres tuvieron miedo a rebelarse a sus jefes de bancadas para eliminar programas de política pública que eran apoyo para otras mujeres. Y cuando tú llegas a un cargo, no hay cargo, ascenso, candidatura que valga la pena si pierdes con ello la dignidad. Ay, diputada, muchas gracias. Qué fuerte, ¿no? Sus últimas palabras, ciertamente qué fuertes, pero qué reales, ¿no? De qué lado queremos estar, ¿no? Sobre todo, bueno, ustedes en el poder, ¿de qué lado quieren estar? ¿Qué es lo que están defendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que están defendiendo? Bueno, sin duda, en este recorrido, creo, hemos tenido avances significativos en la norma, en las políticas públicas. Falta mucho por hacer, comentaba la doctora Saray, algo que también me parece trascendente, también un electorado serio, un electorado responsable, un electorado que elijamos realmente quiénes van a ser nuestros representantes, nuestras representantes, por quiénes voy a votar, quién es mi diputado, ¿no? Muchas veces, o quién es mi candidato o candidata, muchas veces ni eso sabemos, ¿no? En qué distrito soy, no sé en qué distrito estoy, investigar, ¿no? Investigar quién es el candidato o la candidata que propone, que no propone, que ha hecho, que no ha hecho, y bueno, ya teniendo esa base, podamos emitir un voto para el bien, sobre todo de nuestra agenda, de la agenda feminista. Bueno, ya para terminar, les pediría en 2 minutos, diputada, doctora, las últimas palabras de este conversatorio. Diputada. Gracias, Saraí. Pues solo agradecerles. Yo, Gaby, la verdad es que tengo poco que decir, más que agradecerles a ustedes la oportunidad de tener estos foros, estos espacios que nos permiten expresar lo que creemos, lo que pensamos, lo que soñamos también. En este país lo más importante que tenemos que conservar es nuestra posibilidad de disentir y también la libertad de pensar. Hay amigos que me han dicho y amigas que lamentablemente se están perdiendo estas libertades y que hay algo que se le está impidiendo especialmente a las jóvenes y los jóvenes, que es usar el intelecto. Y yo creo que estamos pasando a una etapa muy complicada en la que nuestra participación puede ser fundamental y hacer la diferencia para las cosas que estamos por enfrentar. Mariana se fue a enfrentar un tema, estamos por enfrentar otros tantos desde otras trincheras. Insisto, hay que hacer todo lo posible porque sean las instituciones las que resuelvan estos asuntos y que vayan acabándose todas las violencias poco a poco, eliminándose en contra de los seres humanos, de las mujeres, por supuesto, que todavía nos falta un camino por recorrer para ser equitativos en estos procesos, pero bueno, estoy segura que tendremos que dar esos pasos firmes y pedirles a todas que no se cansen de luchar, que el 6 de junio no se acaba esto, ¿eh? Para mí es muy importante que la gente lo sepa. El 6 de junio no se acaba esto. Quienes estén esperanzados a que el 6 de junio, cualquiera que sea el resultado, ya las cosas van a ser distintas, sí hay un equilibrio de poderes, etcétera, las sorpresas a veces hay decepcionantes. Entonces, solo no se rindan. Hay muchas cosas que hacer de aquí en
adelante. Hay muchas cosas por las que luchar de aquí en adelante y nos falta una larga carrera, por lo menos de unos 20, 30 años todavía. Así es que a seguirle. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Nada, muchas gracias. Doctora. Bueno, pues efectivamente, esa es una lucha que no acaba aquí ni tiene un futuro cercano, sin ser apocalíptica. Simplemente la brecha económica que nos está dejando por género la pandemia se calcula que no podrá ser reversible, si bien nos va en una perspectiva positiva y optimista para el 2030, si bien nos va. Sí, pero se calcula que nos puede llevar de 20 a 30 años revertir simplemente la brecha económica que se generó a través de la pandemia. Esta pandemia nos dejó no solamente muertes, sino que también nos dejó el darnos cuenta que las mujeres seguimos siendo vulnerables, somos las más vulnerables en cuestiones económicas, en cuestiones de salud. Incluso en los países donde se creía que la paridad se había alcanzado, se siguió dando cuenta que las mujeres seguimos teniendo la carga de los hogares, la carga de ser cuidadoras. Entonces, un cierre a agradecer esos espacios. ¿Por qué? Porque se llegan a otras generaciones, ¿sí? A las que ya no solamente vienen detrás de nosotros, sino a las que ya están tomando las estafetas. Que se tiene que entender que ese es un movimiento plural, que tiene que incluir a las jóvenes, a las mayores, a todas, porque todas seguimos siendo mujeres a lo largo de nuestras vidas. Entonces es una lucha que nos incluye a todas, nos sintamos feministas o no nos sintamos, ¿sí? Entonces, por otra parte, también entender que la lucha va a tener que seguir mientras que la desigualdad persista. Mientras que esa desigualdad persista, tiene que existir y tenemos que ser la voz de aquellas a las cuales ya se les privó la voz. Tenemos que ser la voz de aquellas que no pueden alzar su voz. Tenemos que ser la voz de aquellas que a lo mejor todavía no se identifican, ¿sí?, en la lucha, pero que siguen siendo objeto, ¿sí?, de opresión. Entonces, algo que sería clave, que me gustaría que se quedaran es, nadie aquí está sola, porque esta lucha se tiene que llevar codo a codo y no importa si piensas distinto o no, lo importante es que se dé la lucha por la dignidad de la mujer. Muchísimas gracias, doctor. La lucha por nuestra dignidad. Y bueno, también parafraseando a una mujer, hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchísimas gracias a las dos. Bueno, a las tres ya no está con nosotros, tuvo que salir la diputada Mariana Rodríguez, pero bueno, muchísimas gracias, doctora Saraí, diputada Dávila, diputada Rodríguez en ausencia. Y bueno, cedo el uso de la voz a nuestra alumna, a Teresita Aguilar. Muchísimas gracias, Teresita, te escuchamos. Muchísimas gracias, doctora Gabriela, doctora Saraí, diputada Adriana y la diputada Mariana. Gracias por aceptar la invitación a este conversatorio, y al público les recordamos que un resumen de la sesión estará disponible en la plataforma elecciones.uslab.mx. Los esperamos el próximo lunes para el siguiente webinar. Muchísimas gracias, y creo que hoy nos quedó claro que las mujeres pertenecen en todos los lados donde se tomen decisiones, como lo dijo la jueza Ruth Bader Ginsburg. Y muchísimas gracias. Tengan una excelente noche.